Viví en Astoria en casas de Ravenswood en los años 90. Yo era amigo del cartero, que era un tipo realmente genial. Su nombre era Rich. Lo que pasó después de Año Nuevo fue una locura, y durante un mes vi a este hombre deteriorarse hasta convertirse en un asesino. Rich era un tipo genial en todos los sentidos. Era un cartero carismático y atractivo que repartía correo en nuestro vecindario. La mamá de su bebé vivía en mis proyectos en Ravenswood Houses. Saludaba a todo el mundo y en Navidad, por muy pobre que fuera la gente, a menudo le dejaban una propina en efectivo. A todos les gustaba. Rich tenía un lado oscuro que involucraba una pelea en la que golpeó a la madre de su bebé y obtuvo una orden de restricción. Le rompió el hueso orbital durante una discusión. Durante ese año su novia solía andar con los dos ojos morados o la mejilla hinchada. Él la golpeaba. No se presentó durante 2 semanas debido a que algún procedimiento departamental lo suspendió hasta que se supiera de qué se trataba el caso. Lo vi 2 semanas después, y Rich estaba menos alegre. El nuevo año le trajo un embargo de manutención para su hijo y problemas legales, sin mencionar los problemas relacionados con la custodia. Hace unos meses ya lo había visto mirando a lo lejos el sol ardiente. No se veía muy bien. Sus largas miradas serían cada vez más largas, y sería necesario que lo llamaran 3 veces para responder. Todos escucharon que había roto una orden judicial y había golpeado a su novia nuevamente. Rich no era el hombre alegre y carismático que vimos, sino algo más oscuro. Dejó de saludar a la gente. Un día saliendo del trabajo veo un camión de Telemundo junto con el noticiero Eyewitness Canal 7 y la camioneta del noticiero New York 1. Rich mató a su esposa y a su hijastro de 7 años, y a su hijastro de 13 años. Les cortaron ambas cabezas. El miembro de los niños fue encontrado en sus bocas. Ambas cabezas estaban en un armario. Vivían a 2 edificios de mí, y mi amigo era su vecino. La policía cerró el edificio. Rich intentó cortarse la muñeca pero fracasó, y fue trasladado en una ambulancia. Después de que los detectives abandonaron la escena del crimen 2 semanas después, y todo concluyó, nos colamos a través de mi vecino que vivía al lado. Toda la acción tuvo lugar en la cocina. Fue como si arrastraran sangre desde la sala de estar hasta el dormitorio. El dormitorio tenía una puerta rota, y aún así no entramos. Esto fue antes de que llegara la limpieza de la escena del crimen. Tuve pesadillas durante semanas. Durante una semana, el niño que vivía en mi edificio y que tenía 7 años era amigo del niño fallecido. El niño quedó traumado después de enterarse de la muerte de su amigo. Su madre me animó a hablar con él, ya que él me admiraba como un gran hermano. Recuerdo que me preguntó, ¿por qué la gente lastima a los niños? Solo pude responder, porque están enfermos de la cabeza. Sollozó frente a mí, y lo consolé. A partir de ese momento tuve problemas para dormir por un tiempo. Ir a la escena del crimen empeoró las cosas. Siempre recordaré una mirada en blanco cuando bromeaba con él. Era como si él estuviera mirando a través de mí. Primero déjame contar algunos antecedentes para que la historia fluya mejor. Esto sucedió hace casi 19 años. Tenía casi 13 años y mis abuelos me criaban. Vivíamos en un pequeño pueblo turístico de Florida. Habían tenido problemas con sus 2 hijas cuando eran adultas. Mi madre era la mayor de las 2, y querían hacer todo lo posible para que yo no terminara igual. Una repetición si lo deseas. No hace falta decir que fueron muy estrictos. Mi tía estaba pasando por una buena época. Tenía sus cosas juntas. Estábamos todos muy unidos. Mi tía entendía lo que era estar criada bajo una cúpula de cristal, metafóricamente hablando. Después de todo, ellos también la criaron. Como era mi única tía, se aseguraba de que el tiempo que pasáramos juntas fuera siempre genial. Me quedaría los sábados por la noche. Salíamos y pasábamos el rato en el muelle, y ella me dejaba salir con mi novio de la secundaria, quien encontraba maneras de llegar a donde quiera que estuviera. Por supuesto, mis abuelos no tenían idea de ninguna de estas actividades.
Solo estaba pasando un rato agradable con mi tía y dándoles un descanso. Fue agradable tener una figura femenina más joven, ya que mi mamá no estaba presente. Una noche, mientras estábamos divirtiéndonos, mi tía conoció a un chico y realmente se llevaron bien. Fue muy amable y se presentó ante mí. Se hacía llamar JR y al principio era un conversador amable y encantador. Intercambiaron números después de pasar un rato y luego nos fuimos a casa y nos acostamos. Terminaron saliendo un poco más y a mi tía le había gustado mucho JR. La llevó a su casa, le presentó a su padre y le mostró sus tierras. Vivía en el bosque, en medio de la nada. He vivido en este pueblo durante 30 años y todavía hasta el día de hoy no podría decirte dónde está. Solo estuve allí una vez. Le estaba enseñando a mi tía a disparar un arma. Recuerdo que su hombro se balanceó hacia atrás con el impacto del disparo y eso la sorprendió. Tenía esta extraña ropa de baile flamenco en su armario. Todo parecía inofensivo. Quiero decir, cada uno tiene sus peculiaridades. Aproximadamente 10 días, tal vez 2 semanas después, estábamos nuevamente en el muelle junto a los teléfonos públicos hablando sobre qué hacer esa noche y qué cenar. JR y mi tía tenían entre 20 y 30 años, y por mucho que ella me quisiera, imagino que hubo momentos en los que yo me interpuse en el camino. Bueno, de todos modos estábamos en el muelle, y él está hablando de que tiene estos analgésicos. Me ofreció uno. Por supuesto, lo rechacé, y le dije que de todos modos tenía una alta tolerancia al dolor y que no necesitaba esas cosas. Luego, con una gran sonrisa, me pregunta si puede verlo por sí mismo, y me asegura que realmente no me lastimará, solo está tratando de divertirse. Este bastardo me retuerce el brazo detrás de la espalda, hasta que escucho un pop. Empiezo a llorar y él se ríe y dice, «Ay, cariño, solo estaba jugando. Dijiste que tenías una alta tolerancia. Supongo que era más fuerte de lo que pensaba. Lo siento, no hay necesidad de arruinar lo bueno». Momento que todos estamos pasando. Entro llorando a la oficina privada del muelle, que dirigía mi abuelo. Entra mi tía y me dice que a ella también le parece jodido y que habló con él al respecto. Ella vuelve a salir y él le pregunta qué está haciendo esa noche. Ella le dice que no está segura de si me quedaré a dormir debido a lo que acaba de pasar. Me quejaba de volver a casa. Me enojó que ella no lo hubiera atacado allí mismo por lastimarme. Bueno, él le dice que debería encontrarse con él bajo, llamémoslo Sunset Bridge, a las 2 a.m., al otro lado de la ciudad. Dice que las estrellas son hermosas y se puede escuchar y oír a los peces. Él le dice que le encantaría verlo con ella y que puedan bailar bajo la luna. Todos éramos de una familia de pescadores y vivíamos en un pueblo de pescadores, por lo que las actividades pesqueras debajo del puente en las últimas horas no eran necesariamente algo que levantara una bandera roja. Si está oscuro y es tarde, no habrá gente acaparando todo el pescado. Ella le dice que tal vez y nos vamos. Después de todo, decido pasar la noche y luego colarme solo si ella recoge a mi novio Charlie, jugando con los puntos de culpa. Ella lo llama cuando llega a casa, antes de que hiciéramos nuestro acuerdo sobre Charlie, y le dice que puede venir pero que me invitará con ella. Él gime y dice, «Bueno, está bien, supongo que ella puede volver en sí, tal vez se canse y duerma en el auto». Aproximadamente 1 hora después de que llamó a JR la primera vez que le pregunté sobre Charlie, y ella estuvo de acuerdo. Ella se sienta conmigo, me abraza y me toca la cara con cariño disculpándose por lo que pasó con mi brazo. Mi tía era una mujer increíble y la amo mucho. Luego lo llama nuevamente y le dice que no se preocupe, que recogerá a Charlie para que yo tenga mi propio entretenimiento y ellos puedan tener su tiempo. Él se enfurece y comienza a farfullar y maldecir acerca de que ahora todo es demasiado complicado y que él solo quería una reunión íntima con ella, no una maldita reunión familiar. Continuó diciendo que no quería tener que cuidar a una niña de 13 años y a su novio de 14 años. Él critica después de llamarla perra loca. Ella, desconcertada, cuelga el teléfono y me cuenta lo que pasó.
Pasamos la noche con panecillos de pizza y una PlayStation, y todo va bien. La llama unas cuantas veces más y pasa por la casa durante un par de semanas, pero mi tía no quería saber nada de él. Después de un tiempo, dejó nuestras vidas tan rápidamente como había llegado. Todo el asunto duró solo un mes, tal vez 3 semanas, y en general no fue la experiencia más loca que haya tenido con un hombre. Pronto nos olvidamos de JR y nos dedicamos a lo nuestro. Avancemos 2 años después. Estoy casi fuera de la escuela secundaria. Mi tía se había mudado a una ciudad a unas 40 millas de distancia. Todavía vivía con mis abuelos. Ellos todavía eran estrictos, pero a medida que ellos crecían, yo también. Conocía algunas formas de eludir las reglas. Un día, mi amigo Frank y yo perdimos el autobús a casa desde la escuela y llamamos a nuestra buena amiga de la secundaria, Darla, para que nos recogiera y nos llevara a casa después de viajar un poco. Ella tenía una camioneta roja grande y hermosa, y yo viajaba en su cabina amando la libertad y el viento. Fumábamos cigarrillos y reíamos escuchando la radio. El tiempo que habría pasado en el autobús antes de mi parada fue suficiente para ir al autoservicio de tacos. Navegamos un poco por la carretera antes de regresar a las casas de Frank y la mía. Él vivía justo al final de la calle. Nos divertimos mucho ese día. Ella me dejó primero. Mis abuelos salieron. Quedaron muy confundidos al ver un vehículo desconocido y más aún cuando vieron que me había bajado de él. Después de dejar que ella fuera quien explicara por qué era mayor, más genial y más responsable, mis padres le agradecieron por tener la amabilidad de llevarme a casa. Dijeron lo afortunada que era que ella estuviera allí para ayudarme a llegar a casa. Las cosas que les hacemos a nuestros padres, ¿eh? Esa fue la última vez que vimos a mi amiga. Ella no se presentó a trabajar durante 5 días. No puedo hablar por todos, pero supuse que ella simplemente se había escapado. Los padres de Darla estaban pasando por un divorcio desagradable. El padre tenía una nueva novia atractiva y la madre estaba muy amargada por eso, supongo que con razón. Fue vergonzoso para todos los niños. Su camioneta no se quedó atrás. Pensé que se cansó de que sus padres actuaran como bebés y se fue. La extrañaba, pero ella estaba en otra liga de libertad y tranquilidad. 16 es una vida completamente diferente a la de 14, especialmente cuando estás en escuelas diferentes. Le deseé lo mejor, tal vez incluso sentía un poco de envidia, porque ella se fue de esta ciudad y yo todavía estaba aquí. No había escuchado nada sobre ella durante 2 semanas cuando, alrededor de las 9:00 de la noche, mis abuelos recibieron una llamada telefónica para poner las noticias. El cuerpo de Darla fue encontrado en el bosque. La habían estrangulado hasta la muerte y la habían dejado allí. Ni siquiera sé por cuánto tiempo. Estaba devastada. Estaba tan feliz de haber tenido esa última experiencia con ella, pero tan triste y horrorizada. Ella era muy joven, apenas mayor que yo. Estaba a punto de cumplir 17 años en poco tiempo. Fue un momento muy triste para nuestro pueblo. La buena y la mala noticia es que atraparon al tipo que lo había hecho. Confesó después de algunas pruebas muy incriminatorias, y durante su interrogatorio, también confesó haber matado a su novia, que había estado desaparecida durante unos 8 años, y también a su padre, simulando su muerte para que pareciera un suicidio en la horca. Cuando mostraron su foto policial en la pantalla y dijeron su nombre, juro que casi me desmayo. Allí, claro como el día, en la pantalla mirándome fijamente, había una foto de JR. No tenía idea de que se conocían. No puedo ni imaginar lo que habría pasado si hubiéramos pasado por debajo del puente que noche. El canal Investigation Discovery hizo un artículo al respecto hace un par de años. Me sorprendió verlo en la televisión. Los recuerdos volvieron rápidamente y decidí escribirlos todos. Literalmente tengo una nueva apreciación de la vida ahora que tengo edad suficiente para comprender lo cerca que pude haber estado de que me mataran. Mi tía vivió para crear nuevos recuerdos increíbles conmigo. Tengo una vida hermosa con mi esposo y mis 3 hijos, que probablemente no habría sucedido si las cosas hubieran sido diferentes esa noche.
estoy seguro de cómo empezar esto, pero intentaré ser lo más breve, conciso posible. En el verano de 2004, se suponía que mi familia iría de vacaciones a Kennebunkport, Maine. Mi padre estaba atrapado en reuniones, así que iba a venir de Manhattan unos días después que nosotros. Mi mamá quería conducir hasta allí, muy molesto para mí en ese momento. Pero no teníamos otra opción, y mi hermano, mi hermana y yo subimos al auto y comenzamos a conducir. Yo tenía unos 14 años en ese momento. El viaje transcurrió sin incidentes, pero hubo varios retrasos y terminamos llegando mucho más tarde de lo planeado originalmente. Debido a esto, los dueños de la casa que estábamos alquilando se habían acostado a pasar la noche y no pudimos comunicarnos con ellos para recoger las llaves. Suena como una planificación horrible, pero aparentemente fueron bastante estrictos con respecto al plazo para recoger las llaves. Mi mamá, impasible, decidió que quería langosta, así que fuimos a uno de nuestros lugares favoritos. Llamó a mi papá para ver si podía hacernos reservas en un hotel en Kennebunkport, desde Nueva York, mientras comíamos. Estábamos disfrutando de la langosta mientras un chico se acercó y empezó a charlar con mi mamá. Pensé que era solo una conversación amistosa local. Durante esto, mi papá llama a mi mamá, y mi mamá se disculpa para hablar con él. Aparentemente todos los hoteles estaban reservados para pasar la noche. Imagínate, el apogeo de la temporada de vacaciones en Kennebunkport. El plan era que condujéramos hasta el pueblo más cercano, y simplemente encontráramos un lugar donde quedarnos hasta que pudiéramos recoger las llaves de nuestra casa de vacaciones. Aparentemente el local había estado escuchando la conversación de mi mamá y regresó una vez que colgó el teléfono. Quiero decir que no había nada exteriormente extraño en él. Era de muy buen gusto, de corte limpio, modesto, y encajaba con la clientela. Le dijo a mi mamá que tenía una casa grande con una gran casa de huéspedes en la que éramos más que bienvenidos y que a su esposa no le importaría. Inmediatamente, mi reacción fue de para nada. De ninguna manera me quedaría en la casa de un tipo al azar en el espeluznante Maine en la oscuridad, sin ofender a nadie de Maine, pero las calles se vuelven espeluznantes. Mi mamá, haciendo su debida diligencia, determinó que este tipo era legítimo. Llamé a mi papá histérico. Dijo que estaba exagerando y que necesitaba salir más de la ciudad y aceptar que a veces la gente es simplemente amable. Entonces, mi hermano, mi hermana y yo nos subimos a nuestro auto y lo seguimos de regreso a su casa. La casa de huéspedes era realmente bonita, completamente amueblada. Pero las camas estaban colocadas de manera extraña. La casa de huéspedes tenía 2 dormitorios, y en lugar de que las camas estuvieran ubicadas en el medio centrado, imagínense una distribución simétrica de la habitación, estaban justo debajo de la ventana de cada habitación, simplemente parecían fuera de lugar. De todos modos, avancemos rápido. Todos nos estamos preparando para irnos a la cama. Mi mamá escucha un golpe en la puerta y es el chico. Dijo que solo quería comprobar que nos habíamos instalado. Todo bien hasta ahí. Unos 30 minutos más tarde regresa para registrarse nuevamente. En ese momento mi mamá dijo, «Gracias, estamos bien. Pasaremos por la casa por la mañana para darle las gracias», etc. Después otros 30 o 45 minutos. No puedo dormir. Estoy aterrorizado. Oímos este crujido, lo cual es extraño porque la casa de huéspedes no estaba cerca de árboles ni de arbustos que pudieran causar tal ruido. En este punto veo a mi mamá completamente despierta y miro hacia la ventana, como si hiciera un gesto hacia la ventana con los ojos. Permítanme añadir, ninguna de las ventanas tenía cortinas. El tipo dijo que es porque su esposa estaba en proceso de redecorar. Cuando miré hacia arriba, había una figura masculina, de pie. Pensé que me iba a dar un infarto. No sé cuánto tiempo estuvo allí. Cuando se fue, mi mamá esperó un poco y luego nos dijo que recogiéramos nuestras cosas. Ella no estaba bromeando. Teníamos a mi papá hablando por teléfono en este momento. Él estaba prácticamente enojándose con mi mamá por algo, pero no escuché qué. Mi mamá dijo que iba a poner cosas en el auto y que la seguiría.
Esto fue alrededor de las 2 a.m. Cuando nos subimos al auto, nos detuvimos en el frente de la casa principal para que mi mamá pudiera devolver la llave y decir gracias y adiós. Sin embargo, cuando llegamos al frente, todas las luces estaban apagadas. No solo todas las luces, sino que parecía que nadie había estado en casa. Luz del porche, lámpara de mesa en las ventanas delanteras, todo negro. Además, los 2 autos habían desaparecido. El auto del chico y lo que supusimos era el auto de su esposa. Después de ver esto, mi mamá, en ese momento bastante inquieta, dijo que nos íbamos y procedimos a conducir hasta la puerta. La puerta al final del camino de entrada había sido cerrada con pestillo o candado desde el interior. No era una puerta súper fuerte, así que mi papá dijo que acelerara. Estábamos en una camioneta grande y simplemente saliéramos de allí. Regresamos directamente a Nueva York, sin hablar en todo el camino. Nunca hemos regresado a Maine, y mis padres se niegan a hablar de ello. Le pregunté a un familiar sobre eso una noche cuando estaba borracho, y todo lo que dijo fue: ¿no te lo dijeron? Los verdaderos dueños de esa casa estaban de vacaciones. Supongo que mi mamá o mi papá consultaron con las autoridades locales y se dieron cuenta, pero nunca nos lo dijeron. No sé quién era ese hombre ni qué estaba planeado esa noche. Tenía curiosidad por saber si había asesinos en serie conocidos o asesinos que estuvieran en el área en ese momento, ya sea que estuvieran viajando, etc. Suscríbete y activa la campana para más contenido.